¿Querés que arranque por mi nombre? ¿Puedo arrancar Claro. por mi nombre? Sé mi nombre, ahora lo sé. Vamos. Gracias. Mi nombre es Josefina Victoria González y me falta legalmente el Toseto, que es el apellido de mi papá. En realidad fue toda una construcción, porque el González tampoco lo tenía por mi vieja hasta el 2002, que tuve mi filiación materna, y ahora estoy en trámite con mi filiación paterna, que tardó tanto tiempo porque como no estaba denunciado como desaparecido mi papá, tuve que hacer absolutamente todo yo. Desde los 15 años que me enteré quién era mi viejo, hasta ahora sigue toda la reconstrucción y las peleas legales y demás para lograr tener mi apellido. Que ayer hablé con la abogada y ya estamos a punto de... falta un par de meses nomás para lograr la desaparición forzada de mi papá, que va a ser una de las cosas indispensables para hacer la afiliación después. Por eso me cuesta todavía tener el apellido. De mi papá te puedo contar que es de un pueblo de Córdoba que se llama Brickman, que se vino acá a estudiar ciencias económicas, que vino en el 68, que conoció a mi mamá en el 74, que todo el mundo se acuerda muy bien de él, más allá de que seguramente no me dirán la parte mala, pero sé que la debe haber tenido. Algo debe haber tenido porque humano era, así que... Pero todo el mundo se acuerda muy bien de él y en general todos recuerdan con mucho cariño, lo recuerdan con mucho cariño, se emocionan mucho al hablar de él. Era una persona muy inteligente, según me contaron. Le gustaba hacer deporte cuando estaba viviendo en Brickman. Era muy lindo, la mayoría de las mujeres lo recuerdan sonrojándose. Así que como que bueno, mi viejo era un poco parco, pero porque era reservado, hablaba poco, pero cuando hablaba no tenía mucho más que agregar el resto. Y eso es lo que me pudieron contar de mi papá, lo que pude reconstruir hasta ahora. De mi mamá, bueno, ella es de acá de Rosario. Cuando nació era melliza, pero su melliza murió en el parto. Sobrevivió ella solita. Siempre fue un espíritu muy libre. El no porque no funcionaba, tenían que explicar y aún así hacía lo que a ella le parecía mejor, lo cual generó bastante controversia con sus hermanos por la forma distinta de crianza. Para que ustedes se den una idea, la mandaron a una escuela pupila en Córdoba, volvió en un momento de vacaciones, dijo que no quería volver, la mandaron igual y la piba se volvió caminando desde Córdoba y dijo no vuelvo. O sea, en esos términos. Claro, sí, quería y quería, y si no quería, no quería. No había mucho más, no había más historia quizás. También todo el mundo recuerda, sobre todo siempre me dicen mucho de los ojos, de la mirada de mi vieja. Es curioso porque en general me plantean los que conocieron a mi mamá, que tengo los ojos de mi mamá, y los que conocieron a mi papá, que tengo los ojos de mi papá. Es como que para mí es un poco y un poco, porque por la forma parece que es la de mi papá, pero el color parece que es el de mi mamá, entonces quedó así como medio extraño. Cada uno opina acerca de quién son mis ojos. Y bueno, a mi vieja le gustaba cantar, estudió antropología, lo poco que pasó por la facultad, vivió por todos lados, vivió en Córdoba, vivió en Buenos Aires y volvió acá. Mi papá es Dardo José Toseto, le decían Tano, Josefina, Tana. No sé si... Sí, vos sabés que eso es lo que planteé cuando supe quién era, o sea, cuando supe el nombre, digo, tanto tiempo buscando un dato y tenía todo en el nombre, digamos. Estaba todo en mi nombre, como las pistas, digamos. Y mi mamá, Ruth González. Bueno, después mi tía Estrella, que también después la secuestran y
también nació acá en Rosario, estudió Bellas Artes. También es una persona de la cual muchos se acuerdan. Ella sí me dicen que era más cascarrabia. A ella sí me dicen cosas que se pelearon y esas cosas que no me dicen con el resto. De estrella te dicen esas cosas. Sí, porque era como media... Tenía su carácter, por decirlo de alguna manera. De mi abuela, que se llama Amorosa Brunet de González, todo el mundo me dice que era como su nombre, que era re amorosa, siempre estaba dispuesta, iba para todos lados, es como que también todo el mundo la describe como una persona muy bella. Y mi mamá empezó, o sea, orgánicamente empezó a militar cuando salió de la escuela, porque antes como que no la dejaban, pero no por otra cosa. Y tampoco sé si la dejaban, porque en realidad toda la familia siempre militó, siempre estuvo muy comprometida en lo que es. O sea, mi bisabuelo materno, por parte de mi abuela, fue anarquista, el tío de mi abuelo materno también, fue el primer presidente de la República de España, entonces vinieron corridos por Franco. Como que todos siempre tuvieron una postura bastante clara y más allá de los lugares de militancia o no, siempre tuvieron una participación y siempre fueron solidarios con él en lo que podían. Han, no sé, hecho ropa para mandar a Vietnam, me dijeron, por ejemplo. Como que la militancia orgánica a lo mejor no siempre fue lo de ellos, pero siempre estuvieron involucrados, digamos, en todo lo que pasaba. Hoy, y bueno, yo milito en la Cámpora hoy y soy diputada nacional por el Frente para la Victoria. Cuando entré, los nombres pueden variar, pero el sector siempre es el mismo, en lo que hoy se presenta como todos, pero siempre en el mismo lugar. Mi grado de participación es todo lo que puedo, porque también después del accidente que tuve hace 2 años, mi movilidad fue reducida y todavía estoy saliendo de las secuelas, pero voy bien y compromiso estoy siempre, lo pueden decir las chicas que me estuvieron cuidando hasta en el hospital, que estaba siempre pendiente de cómo estaba todo. Y creo que también es una de las cosas que soy muy agradecida, porque soy, creo que la única persona que quedó en una lista o en un lugar después de unas pasos estando en coma. O sea que soy muy agradecida a todos mis compañeros y mis compañeras por eso, porque si siempre uno piensa que sin ellos no llega a ningún lado, lo demostré con todo, que si no llegamos todos no llega nadie. En realidad yo empecé a militar en Hijos en el 95, después que en realidad fue cuando se formó. Después yo me corrí de la orgánica de Hijos. Y a la militancia política partidaria en realidad llego con Néstor. Llego con el acto en la ESMA. La verdad que para mí la imagen de que baje a los cuadros es muy importante, pero a mí lo que me convenció de Néstor fue cuando pidió perdón en nombre del Estado. Porque, como antes dije, yo recién 2 meses antes de cumplir los 15 supe quién era mi viejo y tuve que hacer toda la búsqueda yo. Y te puedo relatar cosas que son similares a las que te pueden relatar las madres durante la dictadura. O sea, yo he ido en los 90 al registro civil a pedir, a ver si había partidas de defunción en nombre de mi papá, por ejemplo, y me sacaron, medio como que empezaron a mirarse en silencio, me agarraron por el costado, me pidieron un teléfono, me dijeron que por favor no le dijera a nadie que ellos me iban a ayudar a ver si había algo.
fui al Tribunal Federal, me pasó exactamente lo mismo. O sea, todas las búsquedas fueron bastante en silencio de parte de los trabajadores. Y dependí mucho de la buena voluntad de los trabajadores, que obviamente siempre estaré eternamente agradecida, porque si no, no hubiera encontrado absolutamente nada de nada. Pero o sea, yo la escuchaba a mi tía abuela, que es la que me recuperó, mi tía Judy, y ella contaba que cada vez que nos iba a buscar a nosotros, siempre por ahí le chistaban de un rincón o la llamaban de algún lado, se lo decían en voz baja, y juro que era lo mismo. Que estábamos en los 90 y era lo mismo. Y yo lo sufrí mucho porque aparte era muy chica. Claro. Entonces empezar a buscar todo eso y encontrarme eso todavía fue muy complicado, en un marco de absoluta impunidad de parte de los responsables. Yo nunca me voy a olvidar a Videla planteando en la puerta del penal cuando le dieron el indulto y salió diciendo que se había equivocado de dejar viva la semilla y que en cuanto tuvieran el poder iban a volver por ella. Me sentí absolutamente amenazada. Fueron tiempos muy difíciles, incluso por más que fuera chica, por la realidad que me tocó vivir, de buscar a mi papá y sin tener datos, solo sabía que había desaparecido en diciembre del 75 y nada más. Entonces estuve meses trabajando en la hemeroteca, dando vuelta por todo el estado para pedir algún dato y nada. En la facultad me dieron, o sea, solo me contestaron que sí, que tenían un registro y me dijeron que si quería más datos tenía que pedirlo vía judicial porque no me iban a dar nada. O sea, cosas muy, muy fuertes. Y cuando él plantea eso, yo la verdad sentí como un alivio. Y sentí que por fin alguien decía la verdad, que no había terminado el 10 de diciembre del 83 todas las consecuencias y todo el accionar del Estado con respecto a los desaparecidos. Y la verdad que no hay muchas explicaciones de por qué después no se cambió algunas cuestiones como estas, porque no estamos hablando ni siquiera que digan, sí, fuimos nosotros los que desaparecimos a la gente, pero por lo menos que te ayuden a buscar algún dato, a decir sí existió, sí estudió, sí creció, sí. Digo, cuando robaron en tribunales, mi mamá tenía una partida de defunción y no tenía una partida de nacimiento. Porque se habían robado hasta eso y hubo que hacer todo un rastreo para volverla a encontrar. O sea, hasta ese nivel. Y el robo a tribunales fue... En el 84. Claro, ya estaba la democracia, aunque estamos de acuerdo que la democracia no era una gran democracia porque no estaba fortalecido el Estado, digamos. Todavía, Claro. Pero una partida de nacimiento no puede haber durado como 6, 7 años la búsqueda. Bueno, a nosotros nos secuestran juntos, a Pedro Paulón, a mi mamá, a mí que tenía 5 meses y a mi hermana que tenía 3 años. De ahí mi mamá y nosotras dos vamos al servicio de informaciones. Nosotros estamos ahí varios días, después a mi hermana la pasan a la policía de menores, a mí me lleva una policía desde el servicio de informaciones, a mi hermana después la agarra otra en la policía de menores. A mí igual me llevaron varias veces a interrogatorios de mi mamá. De hecho yo tengo, o sea, se me inflamó el vaso y me lo tuvieron que sacar a los 10 años de los golpes que recibí en el servicio de informaciones. Y me falta un pedazo de la punta de la oreja del servicio de informaciones. En ese contexto, cuando cayó mi mamá, cayó con un documento falso, intentó hacerse pasar por loca y que tenía amnesia y demás para lograr que la blanquearan y al blanquearla a ella nos blanquearan a nosotros. En un momento, tanto gente del partido y demás le va a decir a mi tía abuela que nos habían secuestrado y que nos busque. Mi abuela, que en realidad desapareció un año después, le manda a decir que sí, que nos busque, porque era la única que nos podía buscar. Ella empieza a dar vuelta por todos lados. En realidad lo termina haciendo a partir del comunicado de la muerte de mi mamá y de mis tíos, 5 de octubre del 76, nos empieza a buscar. En un momento en estas cuestiones de
llamadas de los trabajadores por el costado y en silencio. Le dijo: estás buscando mal, la causa está como Aguirre, Catalina y Josefina. Entonces ella vuelve al juzgado de menores, logra contactarse, digamos, tener contacto con la causa y por ende con el juez, con la jueza. Y empieza a pedir que nos entreguen. A mi hermana se la dan en noviembre. Conmigo fue un poco más complicado porque la persona que me tenía no quería entregarme porque se había encariñado. Y fue todo un tema. Recién en mayo del año siguiente ella me logra recuperar. Y bueno, siempre estuvimos con ella. Ella, o sea, creo que nosotros fuimos una fortaleza de ella y ella nuestra, porque la verdad que creo que toda la relación que podría haber tenido con mi viejo, mejor de la que podría haber tenido con mi viejo, la tuve con ella y siempre fue la que me sostuvo. Lo que pasa es que cuando a mi abuela la secuestran, mi tía se juntaba cada tanto, le llegaban las notas y quedaban en una cita e iban y se veían. Y le llegó una nota de un compañero que no vaya si la citaba porque había caído. Le pidió que quemara la carta. Ella la quema en medio de la situación traumática, pues siempre fueron muy unidas con mi abuela, y es como que ella no tiene el recuerdo de cuándo fue. Entonces sabemos que fue entre mayo y octubre. Después de que ella me recupera, porque tengo una nota de mi abuela desde la clandestinidad que me manda besos a mí. O sea que ella llega a saber que yo vuelvo, pero caí ahí. Y el punto es que no sabemos dónde, porque lo único que tenemos es eso. Cuando nosotros caemos, el 19 de julio, nosotros caemos en relación al operativo de las 3 noches de San Lorenzo y el Cordón. Porque Pedro estaba en la Sabino Navarro, que es a donde pertenecían la mayoría de los que desaparecen y caen esas noches. Pedro se había ido de la Sabino porque se había disuelto y entró en el ERP. Y por eso nosotros, que estábamos dando vuelta por todos lados, terminamos viviendo en la casa de Pedro, porque era un lugar operativo que pasó a ser del ERP, pero que lo conocían los compañeros de la Sabino. O sea, nosotros caímos en relación a eso. Por eso caímos, es más, para las fechas. O sea, dentro del operativo de las 3 fechas estamos nosotros. Un poquito lejos, zona sur de Rosario, pero es el mismo operativo. Pedro, nosotros en principio no tenemos registro en el servicio de informaciones que haya pasado, y mi mamá dentro de la alcaidía ya le dice, o sea, comenta que ella viene de otro lado, que la llevaron primero a otro lado. Lo que nosotros pensamos es que probablemente, teniendo en cuenta esto, el operativo de las 3 noches, nos hayan llevado a todos para el batallón de Fray Luis Beltrán, donde está comprobado que estuvieron todos. Que a Pedro sí lo reconocen, a mi mamá no la reconocen porque estaban estaban buscando otras fuerzas, digamos. Y por eso después nos llevan al servicio de informaciones. En un momento a nosotros nos separan de mi mamá la llevan a la alcaidía que estaba dentro de la jefatura, pero en el medio. Nosotros quedamos solas varios días ahí en el baño del servicio de informaciones, en el baño de abajo, que de hecho hay testimonios que nos ven a mí en el piso y a mi hermana también, porque mi hermana tenía 3 años, no me podía tampoco tener tanto, digamos, pero estábamos ahí. Así, bueno, como les conté, mi hermana se la llevaron a la policía de menores, a mí me lleva la otra policía que después varias veces me lleva. Así pasa el tiempo sin que sepan que mi mamá es mi mamá. Para finales de agosto, principios de septiembre, reconocen a mi mamá. Entonces le hacen un ultimátum de que si no entrega a compañeros, la van a matar. Como ella no lo hace, se la lleva el ejército. De hecho, las compañeras de la alcaidía dicen que cuando la vienen a buscar, ellas empiezan a hacer mucho ruido, empiezan a gritar, empiezan a hacer bastante alboroto para que no se la lleven.
y ahí las que estaban, digamos, como guardacárcel, como cuidándolas, no sé cómo decirlo. Les dice no podemos hacer nada, las lleva al ejército. De hecho, cuando después yo en la causa FESED veo cuando firma, y lo voy a decir así, la libertad, a pesar que dicen que tiene grado, o sea, grado universitario, está firmado con la huella. Claramente ella se niega a firmar y le ponen la huella. ¿Cuál? Ahí se la llevan, las chicas ven que la suben como un taxi, se la lleva el chofer de FESED, Guzmán Alfaro, FESED y Los Fiegos. Y mi mamá la suben atrás, entre medio de Los Fiegos y Guzmán Alfaro. Y ahí, por lo que nosotros pudimos reconstruir, se la llevan a la Calamita, lugar a donde llegan mis tíos después cuando son secuestrados. Ahí los ve Rosana Colombo, que habla de que mi tío es una de las personas que más la sostiene cuando vuelve de las torturas y que por eso le da los datos cuando le empieza a contar su historia. Él le dice que no están en Rosario porque mi tío es de familia de panaderos, entonces por el pan que les daba se da cuenta que no es un pan de Rosario. Le da esa información, le dice que por favor que cuando salga que ellas la iban a liberar porque no estaba militando orgánicamente en ningún lugar, la habían agarrado por simpatizante, de hecho después la liberan, la agarran, la llevan a la alcaidía y después la liberan, pero como que le pide que por favor vaya a la panadería y que le diga a los padres de él que estaba ahí con la flaca y con la cuñada, que a ellos los iban a matar. El punto es entre que la liberan, pasa la alcaidía y la vuelven a liberar. Cuando sale, ella ya sabía, porque se había enterado en Devoto, que los habían matado. Entonces dice, yo nunca tuve el valor de ir a decirles que había estado. Conmigo habló por primera vez en el 95. O sea, mucho tiempo se quedó con eso de no haber ido a decirlo, pero no le daba el corazón para decirle a los padres eso. Es como que no pudo. A mi viejo lo secuestran el 9 de diciembre del 75. A nosotros el 19 de julio del 76. A mis tíos el 23 de septiembre del 76. Los matan a los tres el 5 de octubre del 76. Y mi abuela después. Cuando yo empecé a militar, como dije antes, empecé en hijos. O sea que sí, hay una manera más que clara de empezar desde la militancia de mi familia es empezar en un organismo que se llame Hijos. Justamente desde mi lugar de hija de toda esa generación y de todo lo que pasó durante la dictadura. Nosotros siempre nos pusimos como hijos de una generación, aparte cuando lo planteamos, Rosario fue una de las pocas regionales en el país que tuvo trabajo territorial en cuanto empezamos a trabajar. De hecho, empezamos a militar en el Ludueña, de ahí estuvimos muy cercanos con Pocho. Todo el primer tiempo estábamos muy juntos, porque aparte, como ellos se estaban organizando y nosotros nos estábamos organizando, nos sentábamos juntos, porque claro, si había alguien a quien subestimar, era a nosotros y a ellos. Entonces nos sentábamos juntitos como para darnos ese apoyo y poder demostrar que veníamos en serio, digamos. Y sí, siempre estoy marcada por la militancia de mis viejos. Si yo me río, por ejemplo, yo tengo la misma tara con respecto a que me cuesta memorizar los nombres, no los apodos me los aprendo más rápido, los nombres soy un desastre. Y no lo hago ni de mala ni de que no me importe, yo me puedo acordar toda la conversación que tengo con cada una de las personas, pero el nombre es otro tema. Claro. Es como que tengo un montón de taras que tienen que ver con ellos, Claro. Digamos. Y la verdad que lo que más me gusta a mí es estar cerca de la gente y poder estar, el trabajo territorial, estar cerca. Es más, hasta el día de hoy me meto en cualquier lado, hablo con todo el mundo, no dejo que me cuenten otros lo que pasa. O sea, por más que yo vaya a un lugar y es una institución, yo escucho, pero quiero escuchar a la gente. No,
no me queda muy cómodo ser representante de alguien que me cuenta lo que está viendo y no lo veo yo. Vos sabés que después del choque, cuando me pude empezar a mover, todos me planteaban de ir, de que me querían ver, y me lo siguen planteando porque claramente todavía no he podido tampoco verlos a todos. Y me decían, bueno, ¿por qué hacemos un acto? Y yo les decía, no quiero acto. Yo voy, pero si nos juntamos con los compañeros, tomamos unos mates, los quiero escuchar. Yo no les puedo ir a decir lo que tienen que hacer después de estar 6 meses afuera, 2 meses en internada, digamos. No puedo venirte a decir lo que estás viviendo vos, si lo estás viviendo vos y yo estuve en coma, digamos. ¿Cómo te lo cuento? Y me tomé mucho trabajo de eso. O sea, yo hasta el día de hoy en eso es como que... No es que no pueda hablar, no es que no me guste, pero prefiero... Primero contame vos, después yo te cuento lo que pienso. Pero siempre... yo me manejo así. Es como que no puedo perder el contacto, digamos. Y ese que se queda más atrás, al fondo, al costado, porque tiene algo que decir pero no se anima, ahí voy. Y pidiendo por favor que no me traten de usted, que me pone muy nerviosa. La distancia me pone muy nerviosa. Creo que eso viene de ellos. Sé que una de las cosas que cuando yo hablo con los chicos, sobre todo en las secundarias o por ahí en algunas actividades con chicos, siempre planteo lo mismo. O sea, cuando las preguntas más fáciles que nosotros tenemos cuando lo decimos es ¿cómo te llamas? ¿Dónde y cuándo naciste? ¿Cómo se llaman tus viejos y a qué se dedican? Lo haces al toque. A mí me costó tanto. Claro. Pero tanto. O sea, a mí, yo tendría 10 años cuando encontré mi partida de nacimiento y veía que estaba todo tachado y no tenía nada. Y no entendí nada. Pobre, mi tía se iba a acostar, yo revisaba los papeles, se levantaba y le clavaba el papel adelante y le pedía explicaciones. La tía se quería ir a volver a acostar, pero tenía que explicarme. Y yo le pregunté por qué no decía nada. Yo siempre dije lo mismo, lo único que me daba certeza que había nacido de alguien era que tenía un pupo. Entonces sabía que había salido de una madre, digamos, pero no podían, más allá de que todo el mundo decía que mi mamá era mi mamá y que terminó siendo mi mamá, hasta que no estuvo el ADN de por medio, tenía miedo de tener que volver a empezar todo otra vez. Y con mi papá me pasó lo mismo. Y el ADN de mi viejo lo conseguí recién en el 2013. Un mes antes de que me plantearan ser candidata a diputada nacional. Recién ahí pude lograr mi ADN con mi papá. O sea, mirá de lo que estamos hablando. Claro. En el 91 me enteré quién era mi papá. Y todo ese tiempo me costó poder hacer todos los trámites y lograrlo. ¿Con la familia de tu papá tenés vínculo, tuviste o no? Porque es muy difícil. Muy difícil porque ellos plantearon como que... Ellos cerraron el tema de mi viejo porque ellos siempre pensaron de que mi papá se fue. Mi vieja les fue a avisar. Mi vieja les fue a avisar embarazadísima de mí. Ellos vinieron, la policía les dijo que no sabían nada, que no lo tenían y se volvieron. Entonces ellos pensaron que se había ido por propia voluntad y que de hecho se había ido como dejándola a mi mamá embarazada, digamos. Como que trataron de darle toda la decisión a él, digamos, de irse. Y cuando yo aparecí fue todo un tema. Con el que mejor me llevé fue con mi abuelo, que era el que mejor tenía relación con mi papá, pero él murió en el 97, murió de ahí nomás. Y fue muy difícil, porque la hermana de mi papá no quería saber absolutamente nada. Pensaba que iba por plata. O sea, que hubo todo un tema de por medio de desentendidos muchos años. Recién ahora, hace un par de años que podemos tener alguna relación por el marido de ella. Bastante después incluso de los análisis. O sea, ella acepta hacerse los análisis, pero le cuesta mucho más. El año pasado fue la primera vez que ella me habló.
Y después de hablarnos, una vez me mandó una foto de ellos dos juntos, me mandaron mostrándome, digamos, cómo están ahora y demás. Pero el resto de la familia de mi papá es todo un tema, porque como que yo nunca pude, o sea, es como que sí, me reconocen como hija, pero no pueden reactivar el trato, la relación. Y es muy difícil, fue siempre muy difícil para mí, porque el tema es que yo voy y todos me tratan como la hija de mi papá, pero yo me vuelvo para acá y nadie se acuerda. No me avisaron cuando murió mi abuelo, no me avisaron cuando murió mi abuela. Es muy difícil. Y si faltaba algo, la mayoría son radicales y yo les vengo a salir. Claro. Que en realidad eso fue culpa de mi papá, porque él también fue peronista, pero bueno, la culpa la tengo yo porque mi papá no está. Lo único que sé que nací es el día que nací. Lo de Rosario creo que sería con amor que me pusieron Rosario, porque no sabemos si fue Rosario. Puede haber nacido en cualquier lugar alrededor. Tampoco sé si nací en un hospital, tampoco sé si nací en un hospital con un médico compañero, digamos, que cubriera a mi mamá, o en alguna casa. No, desconozco. Lo que sí sé es que nací el 17 de febrero, que es el mismo día que mi viejo hubiera cumplido 26 años. Mira. Cuando yo empecé a buscar, digamos, la historia y los datos de mi papá, yo empecé muy chiquita. O sea, A los 15. no, antes, porque en realidad a mí a los 10 me dicen que mi papá y el padre de mi hermana no eran el mismo. Fuimos a conocer al padre de mi hermana cuando teníamos 12 porque estaba viviendo en Lesoto, que es un país independiente del medio de Sudáfrica. Sí, conozco ese nombre. Mira. Solo el nombre. Entonces fuimos a conocerlo allá y cuando volví empecé a hacer como todo un proceso y a mitad de ese año empiezo a buscar lo de mi papá. Entonces, en realidad entre que, vamos más atrás todavía. Cuando tenía 7 años empecé a tener pesadillas recurrentes que alguien me seguía y me llevaban en brazos. Lo que la psicóloga de mi hermana le dijo a la tía que me dijeran la verdad porque aparte estuve como un mes y pico. Me despertaba gritando, aparte. Entonces cuando me lo dijeron, que me lo dijo mi hermana, me dijo que a mis viejos no, hasta ahí supuestamente iban en un auto y habían chocado todos juntos y se habían muerto todos juntos. Y cuando ella me dice, no, en realidad no fue así, es que pensaban distinto y lo dijeron y entonces los militares los mataron, lo cual, la verdad que la verdad que la primera vez que hablé en público, he hecho charlas, sobre todo en las escuelas, antes, pero la primera vez que hablé en público fue en el lanzamiento de la campaña en Rosario. Porque nunca lo pude manejar hasta ese momento que dije, bueno, En un estadio. Cristina me necesita, dije yo, no puedo poner excusas, bueno, vamos. Y si yo pudiera describir cómo el corazón me galopaba, me quedo corta, porque no, es como que intentaba, es más, hablé más como si fuera una entrevista, como si fuera un acto, fue como muy complicado para mí hablar, pero fue la primera vez que hablé en público. Siempre que había que hablar, o en hijos, yo en los medios siempre los manejé yo porque nadie se animaba, pero en los actos no podía hablar. O sea, cuando yo tengo mucha gente adelante y no sé quién es, me costaba hablar. Mucho. Esto tiene unas cuantas explicaciones. Claro, sobre todo porque en un momento me dicen, bueno, para perder el miedo, no mires la gente, mirá puntos ciegos. Y yo los miré y dije, no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo que aprender a hablar mirando los ojos a la gente que me está escuchando. ¿Cómo voy a mirar la nada? No. Aprendiste, te lo digo. Bueno, pero me costó. Sí, bueno, ahora puedo mirar. Ahora puedo mirar y decir lo que pienso sin tener... Pero fue muy difícil para mí. Muy difícil. Pero lo que no quería hacer era no mirar a la gente que estaba ahí. Porque me parecía muy irrespetuoso de mi parte. Sí, estaban yendo por mí en parte. ¿Cómo no voy a poder mirar? No. Claro. Fue todo como un tema. Pero bueno, desde ese momento yo empecé a hacer algunas preguntas, después pasó lo de la partida de nacimiento,
Después encontré el recorte del diario donde daban el parte de la muerte de mi mamá y de mis tíos. Y siempre recurría a los compañeros para que me contaran y me explicaran. Entonces es como que siempre pasé mi vida tratando de reconstruir a mis viejos, a mis tíos, a mi abuela y entender el contexto, porque siempre intenté entender el contexto. No podía entenderlos a ellos solos, digamos. Claro. No me alcanzaba con saber algo más personal, porque ellos habían dejado lo personal por algo más grande y necesitaba entender que era lo más grande, porque eso era la razón de todo. O sea, de toda mi vida la razón era lo que ellos eligieron. Tal cual. Entonces necesitaba entender eso. Y cuando entré a hijos, claro, muchos de los compañeros se estaban enterando recién de sus historias, porque muchas familias se los dijeron más en la adolescencia. Yo, para bien o para mal, al saberlo tan chica, también lo procesé de una manera distinta. Y cuando llegué a hijos, la mayoría estaba empezando su historia, les costaba hablar, entonces muchos hablaban conmigo, me pedían ayuda a mí, me preguntaban qué hacer, cómo hacerlo. Entonces empecé primero a tratar de reconstruir la historia de los padres de mis compañeros que me pedían que los ayudara. Así terminé encarando el archivo de hijos, que se perdió como 50 veces, porque una cosa es que seamos hijos desaparecidos y otra cosa es que seamos organizados con la información, son dos cosas distintas. Claro. Entonces fue todo un tema, porque lo encaramos muchas veces. Y bueno, en el mismo 95, viajando a Buenos Aires, me contacté con abuelas, me contacté con el equipo argentino de antropología forense para ver qué tenían. Les corregí un par de datos al equipo. Entonces, Sí, no. entonces me empezaron a pedir que los ayudara con Rosario. O sea, más allá de que estaba acá y desde hijos acá, estaba trabajando con información clasificada y sensible del equipo. Porque me pidieron ayuda y yo, obvio, lo que me mandaban, yo los ayudaba, y aparte por ahí, bueno, insistía mucho en los padres de mis compañeros, más que nada los que sabía que necesitaban información. Y así milité, de hecho, hasta el día de hoy, en mis ratos libres, sigo con el archivo y sigo actualizándolo y sigo digitalizándolo y sigo buscando información, porque diría una amiga que cada vez que me siento triste o no sé, por ahí me fallan las fuerzas, me pongo con los compañeros a trabajar, acomodo todo y salgo para adelante siempre. De hecho, es lo primero que me dediqué a hacer cuando estaba todavía acá, en este lugar estaba la cama, con la internación domiciliaria, estaba acá y lo primero que me puse a hacer fue con las fichas y digitalizar y buscar información y trabajar. Ese camino también me llevó, bueno, en 2003, el equipo argentino de antropología forense, que empieza a tratar de armar todo el segundo cuerpo, y ahí pone una persona acá en Rosario, Miguel Nieva. Empezamos de nuevo con el archivo. Yo ahí le dije, mira, Miguel, es la 7ª vez que empiezo con el archivo, esta vez me quedo con Copello, como para reforzar que no se pierda nada. Y bueno, ahí empezamos a laburar un montón con el equipo en sí. Después en 2004, a mediados del 2004, entré en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Entonces también ya lo pasé para allá para trabajar todos juntos y centralizarlo en un lugar. Obviamente seguía trabajando como para todos lados. Me quedaba lo que me tenía que quedar, trabajaba para el equipo, para la provincia, todo en conjunto, porque estaba el convenio de por medio. Así, un día me dijeron que Griselda Tesio con Griselda Tesio se había abierto la unidad de asistencia para las causas de lesa,
que ya estaba en Santa Fe, pero también tenía a cargo Rosario. Me dijeron que le ayude, porque no sabía nada de Rosario. Empezamos a trabajar. Obviamente le pasó lo mismo que a vos, se sorprendió porque empecé a hablar sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo de nada. Cada nombre que me tiraba le explicaba de dónde venía y qué había pasado. Y así terminamos, primero con un convenio entre la provincia y la Procuración. Trabajé desde el 2006 hasta el 2009 con un convenio. Después me ofrecieron un contrato y hoy soy planta permanente del Ministerio Público Fiscal en uso de licencia. Así que empecé a trabajar en las causas propiamente dichas en el 2006. Cuando yo entré en la Fiscalía, a trabajar ya en la Fiscalía, que fue en septiembre del 2006, más o menos, si no me equivoco, para 2007, mediados del 2007, ya se cerró una parte de FECED para lo que fue después de FECED 1, y lo primero que hicimos fue la elevación de lo que fue Guerrieri 1. O sea, entramos para ese momento donde Guerrieri y FECED, los dos uno, digamos, en su mayoría son nombres de la primer causa FECED o de lo que venía de los juicios de los 80. Con algunos casos más que por ahí se habían presentado, pero la mayoría, lo que estaba aprobado era lo que venía de los juicios de los 80. Lo que nosotros sacamos por ahí también de lo que fue la causa 13, porque hubo algunos testigos de Rosario que declararon en la causa 13, entonces se trajo el testimonio. Si bien no se podían volver a juzgar específicamente los casos, sí se tomaban las víctimas, y por ahí había quedado colgado alguno en su momento y no se lo había procesado por la ley de punto final o la de evidencia de vida, entonces se le abrió en ese momento. Así empezamos, digamos, por lo menos desde mi parte, en los juicios desde adentro, digamos. Después, bueno, pedí ser querellante por mi mamá, me dieron el lugar, ya se estaba cerrando la instrucción en la parte de mi mamá, pero como estaba como querellante familiares, bajaron a familiares y me pusieron a mí. Entonces puede ser querellante en el único juicio que hasta ahora tiene la causa de mi mamá y de mis tíos, pero no por mis tíos. Y fue toda una experiencia el juicio. Toda una experiencia. Tanto el estar de cerca en el primero, en Guerrieri, en lo que eran los aguantes afuera, en la puerta, bancando a todos los testigos, sosteniéndolos cuando salían. Fue toda una experiencia. Siempre digo que en algún punto somos un poco injustos, porque la sociedad, cuando reconoce los juicios, casi siempre reconoce la pata judicial, ya sean los abogados, ya sean los jueces, ya sean los fiscales y los testigos y los querellantes, que volvemos a pasar por el cuerpo y por el alma todo. Es como que pasamos más desapercibidos. En algún punto a veces parece como que nosotros tenemos la obligación de volver a declarar, y no es una obligación, es más bien una necesidad que ha esperado mucho tiempo y que a veces después tienen consecuencias. Digo, yo he hablado con muchos testigos que después no han podido dormir por tiempo, por lo que les pasa, porque vuelven a sentir el miedo, porque se vuelven a sentir vulnerables, porque vuelven a sentirse casi igual que cuando salieron en su momento, digamos, en el año que hayan salido de alguna cárcel o de algún centro clandestino. Y la verdad que eso sí me interesa que quede registrado, digamos, que cada vez que uno da un testimonio vuelve a pasar por la mente y por el cuerpo todo ese dolor, todo ese miedo, ese terror más que miedo, que vale la pena porque uno sabe que lo hace por la justicia o por la memoria, para evitar que después vuelva a pasar. Digo, no podemos negar que
sabemos lo que puede pasar, entonces todos tenemos que cuidar que no vuelva a pasar. Nuestra obligación es contarlo para que sepa que no es una mitología. No estamos hablando de... No, atender a tu voz y a de cada uno de los Claro. creyentes que pueden contar su historia. Y como cuando me tocó, o sea, por ahí me preguntabas un poco como testigo, fue muy raro. Fue raro y a pesar de que había mucha gente y que me sentía acompañada, también me sentí un poco sola. En la silla te sentís muy sola. Ahí también cuando me presenté planteé que mi nombre legal era Josefina Victoria González y mi nombre real era Josefina Victoria Toseto González. Lo quise dejar. Me parecía que se lo debía a mi viejo y me lo debía a mí también. Y mi planteo, lo que más trabajé fue no llorar en el recinto. O sea, yo no quería que me vieran llorar. Por más que los tuviera a mis espaldas, por más que ellos podían a lo mejor no ver mis lágrimas, no quería que me escucharan llorar. Porque hay un tema, yo no quería que supieran que me habían hecho mal. Porque hay un tema. Más allá de todo lo que a mí me conllevó tener mis viejos, o sea, que mis viejos sean mis viejos, mi familia sea mi familia, los volvería a elegir. Aún sabiendo que lo que más voy a esperar es un abrazo que nunca va a llegar. Pero los volvería a elegir. Siempre.